Sobre la cuarta ola, pero la cuarta ola es de pacientes con cáncer, así que vamos a estar brindando todos los detalles acerca de estos tiempos difíciles. Para eso vamos a estar conversando con el médico oncólogo, el doctor Juan Carlos Samamé. Antes de poder conversar con el especialista, escuchemos más sobre esta cuarta ola en pacientes oncológicos en el siguiente informe realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos. La cuarta ola no tiene que ver con los infectados por coronavirus, sino con los miles de pacientes con cáncer que han sobresaturado los pocos centros especializados en oncología. Esto fue lo que afirmó el ministro de Salud, Jorge López, tras las quejas por escasez de medicamentos y demoras para acceder a las cirugías y tratamientos contra dicha enfermedad. Frente a esta gran problemática, el ministro de Salud refirió que su sector ha inyectado recursos económicos al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para que contrate personal especializado y amplíe los horarios de atención. Estamos trabajando con sala de operaciones los fines de semana y feriados, haciendo cirugías oncológicas de 25 a 30 pacientes por día. La cuarta ola es de pacientes con cáncer. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe. Le damos la bienvenida al médico oncólogo, el doctor Juan Carlos Samamé. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa nuevamente. Bien, muchas gracias, doctor. Para conversar sobre esta cuarta ola que es de pacientes con cáncer, ¿no? Todo el mundo se ha preocupado mucho por el tema del COVID, pero se ha dejado de lado esta enfermedad tan importante. Sí, creo que una de las consecuencias de la pandemia, de tantas consecuencias que han habido, ha sido el embalsamiento de pacientes con cáncer, que yo lo dividí en dos grupos. En el grupo de pacientes que antes de la pandemia ya tenían algún síntoma, tenían alguna dolencia que posiblemente pudiera ser cáncer, pero por la escasez de recursos médicos en ese periodo lo dejaron estar, y ahora recién están viniendo y estamos diagnosticando mucho más cáncer. Nos estamos, entre comillas, poniendo al día de todos los diagnósticos que dejamos de hacer en estos 2 años. Es un grupo de pacientes. Y otro grupo de pacientes es aquellos que sí estaban ya con un diagnóstico de cáncer, pero estaban en etapa de seguimiento, de controles, que dejaron de venir también por el tema de la pandemia, muchas veces por los temores del contagio del COVID, a pesar de que muchos servicios de salud oncológica siguieron funcionando, y regresan ahora con un rebrote de enfermedad, con una reaparición de enfermedad, lo cual obviamente hace que el pronóstico sea mucho más complicado y haga que todo el sistema se encarezca en todos los sentidos. Entonces son las dos realidades que tenemos, es lo que estamos viendo. El resumen es más pacientes a consecuencia de todo este embalsamiento y falta de atención oncológica en estos 2 últimos años. Definitivamente, ¿no? Porque el cáncer es una enfermedad que lamentablemente no espera, y el tiempo es fundamental para poder diagnosticarlo, ver el estadiaje y, por supuesto, actuar prontamente, ¿no? Y el tema también, doctor, es que mucho se piensa, o sea, cuando uno piensa en cáncer, piensa solamente en esas entidades públicas como es, por ejemplo, el INEN, ¿no? O sea, dicen, ya, cáncer, entonces tienes que ir al INEN, y ya está saturado totalmente, pero las personas siguen acudiendo solamente al INEN, y en provincia sigue de igual forma, solamente hay un instituto especializado y todo el mundo como que quiere acudir a esos dos centros. Qué bien que lo menciones, Juliana. Sí, partimos de un punto, que la atención oncológica nacional no solamente está centralizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, un lugar donde se maneja el cáncer de manera excelente, pero sin embargo, y permíteme informarle a toda tu audiencia, que tenemos más unidades oncológicas del Estado. La parte pública tiene unidades oncológicas en los hospitales de salud, tanto a nivel capital como a nivel provincias, y también en los hospitales del MINSA, con los cuales están financiados por el CICISAL. En Lima tenemos unidades en el Hospital Loaiza, en el Hospital 2 de Mayo, María Auxiliadora, Villa El Salvador, Cayetano Heredia, Santa Rosa, y más unidades, Coyique, etcétera. Son muchas, Carrión, hay muchas unidades oncológicas que tienen un mismo
sistema y una misma capacidad operativa, tanto igual que en lo que es el instituto. Sí, algunas cosas que pueden y se están construyendo, pero ¿a qué voy con esto? Si un paciente que nos está escuchando, una persona que nos está escuchando, vive en el Callao, vive en Breña y está atendiéndose en el Instituto del Cáncer, en INEN, está muy bien, pero vea la posibilidad de poder atenderse en unidades más cercanas a su domicilio, que tienen el mismo nivel de resolución y mucho más grano, y no vamos a poder colapsar otras áreas. Y esto lo replico no solamente en capital, también en provincias hay unidades oncológicas también cada vez más. Sí es cierto que todavía es un pendiente la descentralización del sistema oncológico nacional, pero hacia eso vamos. Entonces creo que este es un concepto muy válido el que tú estás poniendo y que creo que hay que resaltarlo muy bien para que nos lleven todos nuestros oyentes. Claro, definitivamente, porque como hablábamos de que el tiempo es algo fundamental en esta enfermedad, y es también algo que hay que cuidar mucho al paciente, ¿no? Entonces, si uno pasa por el INEN muy temprano, desde las 4 de la mañana, ve a gente que está haciendo cola, expuesta, con la sonda nasogástrica, con todo el malestar propio de la enfermedad, o sea, el sistema inmune debilitado, y está expuesto al frío y demás. Entonces, realmente, habiendo tantos otros lugares para poder atenderse, quizás que se les vaya un poco este miedo, esta inseguridad, o quizás que no tenían el conocimiento de que pueden atenderse en otras unidades, como usted bien lo dice. Sí, el sistema público de salud, o sea, sí es cierto, lo tenemos fraccionado, está obviamente el INEN, el cual pertenece adentro de lo que es la parte de MINSA y tiene la cobertura del CIS, tenemos a los hospitales de salud, a los hospitales de Fuerzas Armadas, al hospital de policía. Entonces tenemos otras opciones donde poder hacer. El grueso de la población obviamente tiene CIS, y eso está amparado también por la Ley Nacional del Cáncer, la cual ya está hablando de una cobertura universal. Y también menciono el tema y recalco el tema, tenemos que la Ley del Cáncer, que fue promulgada ahora mismo en 30 de marzo, que ya fue reglamentada, la 31336, todavía sigue sin aplicarse. Y habla de muchos puntos, como puede ser la descentralización, la cobertura, infraestructura, prevención, todo un trabajo imbrincado, y eso es algo que todavía está pendiente y que aún no vemos que el Estado le esté haciendo cara ni le esté dando la relevancia suficiente. Los pacientes oncológicos no es una población menor, es una población muy importante y en la cual se tiene que poner un foco muy relevante, y ya lo está haciendo, me parece, el ministro con ese comentario que acaba de hacer de la cuarta ola hace pocos días. Así es. Ojalá que eso no se quede en un solo comentario, sino que ya se tomen acciones pertinentes. Definitivamente, no esperemos que esta ley se pueda dar, porque obviamente van a ser beneficiados un montón de personas. Y también otra cosa de lo que hay que tener en cuenta, ha habido bastante carencia de diferentes tipos de fármacos que necesitaban los pacientes oncológicos, o sea, tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Sí, es una realidad que la estamos teniendo desde inicios de año. Lamentablemente, fármacos básicos, se podrían decir, en el tema oncológico están entrando en carestía. Ha sido por un problema, algunos de desabastecimiento regional, otros han sido netamente por problemas de desabastecimiento o problemas en todo el engranaje de abastecimiento que tenemos, porque algunos hacen por compras corporativas por medio del Senares. Y entiendo yo que la gente del ministerio está trabajando para poder subsanar estas situaciones. Claro, en ese periodo de subsanamiento hay gente que no tiene el recurso, y hemos tenido que nosotros inclusive que regresar a etapas de años anteriores en los cuales hemos tenido que cambiar incluso tratamientos porque no tenemos la secuencia. Y como tú lo dices, el cáncer no espera, y el cáncer necesita tener una secuencia ordenada de tratamiento, porque si no la tenemos, perdemos, y el cáncer se hace mucho más resistente y tenemos que obviamente usar otro tipo de herramientas. Entonces, creo que la parte política, la parte, digamos, de organización o logística está impactando también, y eso lo están moviendo muchos también las fundaciones y también las organizaciones de pacientes, que creo que es importante también darles voz, y en este espacio también mencionarlo como un llamado de atención de todos nuestros pacientes, como portavoz de los pacientes también, podríamos decir, de lo que vemos en el día a día, que estoy seguro que la gente del ministerio y demás parte del Estado va a tomar en cuenta y va a estar tomando en cuenta para poder trabajar y subsanar esta situación lo antes posible. Esperemos que realmente sea así, doctor, y que puedan tomar las medidas pertinentes, porque sí, o sea, los medicamentos y el tratamiento no es algo que sea muy económico, ¿no? Y implica bastantes pero fíjate y demás. Perdón que te interrumpa, Juliana, pero estamos hablando de medicamentos de quimioterapia que son de verdad bastante básicos, se podría decir, y también con un costo no elevado.
Otro tema sería el tema que también está contemplado en la ley del cáncer, que es la integración de nuevos fármacos y nuevos recursos, que también está puesto en la ley. Tenemos ya en la RENETSA, que es la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, donde involucra diagnósticos y medicamentos novedosos, entre comillas, y que supuestamente están ya bajo una cobertura universal. Entonces creo que hay una nebulosa que se ha dado, en una gran oportunidad por la ley, pero no se ha concretizado del todo, y finalmente estamos en ese limbo entre la realidad de la carestía de medicamentos básicos, la oportunidad de poder usar medicamentos más modernos, la falta también de gasto. Estamos ahora a mitad de año y muchas veces el presupuesto que se tiene en las unidades oncológicas nacionales no se llega a ejecutar del todo. Muchas veces llega noviembre, llega octubre, noviembre y solamente se ha ejecutado el 20-30% y recién a trancas y barrancas se llega a gastar todo el resto del presupuesto de forma no ordenada ni planificada a fin de año. Entonces, o no se llega a gastar. Entonces, creo que es toda una estructura, eso es un trabajo conjunto que tenemos que ir realizando todos los que estamos involucrados en la parte oncológica, tú, todos, creo que la parte de los medios, es muy importante y yo agradezco que se ponga un foco sobre todo este tema que es muy relevante y qué bueno que ustedes en PBO lo tengan en ese sentido. Sí, definitivamente, ¿no? Y sobre todo porque los perjudicados son los pacientes, o sea, si bien no hay un orden en cuanto al ministerio, en cuanto quizás a las entidades públicas, ¿no? Al plan de trabajo y demás, o sea, usted que tiene bastante contacto con los pacientes oncológicos, que ve el día a día, y yo que manejo igual el tema de la nutrición en los pacientes oncológicos, o sea, que tenemos, digamos, más contacto con los pacientes y que vemos la realidad que es de esta enfermedad. Entonces, sí, ¿no? Creo que nos preocupamos mucho en transmitir esas inquietudes, en tratar de poder calmar, y a lo que iba sobre todo es porque quizás para el Estado puede ser los fármacos los más básicos, o sea, se puede saber que son los medicamentos más básicos que están faltando, pero eso es fundamental para un paciente y sobre todo que no tiene los recursos, porque o sea, son personas que no tienen absolutamente los recursos, que sacan de donde no tienen para poder cubrir esta enfermedad, que se van a diferentes ONG que gracias al cielo cada día están saliendo más para poder apoyarlos. Entonces sí es importante partir de lo más básico que les puedan dar hasta que obviamente sería lo óptimo que esta ley de una vez salga para poder brindarle todo el servicio que necesitan en su totalidad. No, totalmente de acuerdo. Y ojo, no nos olvidemos que no solamente estamos hablando de población peruana, también tenemos población extranjera, que tiene incluso hasta peores situaciones, digamos, de calidad de vida o temas económicos en ese sentido, y que también se añaden a esto. Y también un tema importante, que en esa realidad de la cuarta ola también no solamente son estos dos grupos de pacientes los que estaban, digamos, con alguna sospecha y que ahora la estamos confirmando en estadios ya no tempranos, en los cuales perdemos muchas veces la capacidad de curación, y también los pacientes que ya tienen diagnóstico y la parte de controles la han dejado de estar, también la parte de pacientes paliativos. La parte de cuidados paliativos es fundamental, es el sexto brazo que tenemos para el tratamiento del cáncer, tú lo sabes, y tenemos leyes y las leyes a veces están puestas en el cielo, en el aire, en el limbo y no se ejecutan, y son pacientes que no estamos llegando también a cubrir, y es por eso que también suma a todo este sufrimiento que están teniendo todo este grupo de pacientes, que yo creo que, y estoy seguro y confío en que obviamente la parte del Estado y el gobierno ya va a poner más cartas en el asunto, que es una necesidad obligatoria, diría yo. Definitivamente, esperemos de que todo esto se pueda concretar lo antes posible y no dejar de lado, ¿no?, ningún paciente, ya sea que esté recién diagnosticado, que tenga la enfermedad actualmente o esté en tratamiento, o pacientes paliativos que también, ¿no?, son olvidados muchas veces por el mismo estado ya lo avanzado de la enfermedad, lamentablemente. Tal cual. Sí. Permíteme por favor, Juliana, reafirmar el concepto inicial. Sí, claro. El tema de la descentralización es un tema pendiente, pero ya aún en Lima, que es la gran mayoría, es la estructura y tenemos la mayor población repartida en la capital, no necesariamente tenemos que centrarnos en un solo lugar, en un solo instituto. Tenemos hospitales públicos. Todos los hospitales públicos del MINSA tienen una unidad oncológica con capacidad resolutiva que los puede ayudar para solucionar sus problemas de cáncer, por favor. Tengámoslo en mente.
ya todos los hospitales que están más cercanos pueden aplicar y pueden ir ahí, van a su centro de salud y el centro de salud los van a derivar ahí. No necesariamente tenemos que saturar al instituto, un centro de excelencia, pero en el cual tenemos que saber utilizarlo adecuadamente para poder racionalizar los recursos, que no los tenemos en demasía. Así es, definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde conversando de esta cuarta ola que se está dando con los pacientes oncológicos. Por favor, ¿podría indicar cómo pueden ubicarlo para cualquier cosa? Bueno, nuevamente mil gracias por la invitación, Juliana. Encantado de seguir en contacto contigo y tu programa y tu producción. Y las redes donde me pueden encontrar es Aprendiendo sobre el Cáncer. Aprendiendo sobre el Cáncer, tanto en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, y por ahí podríamos conversar. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, estamos para poder ayudar y para poder colaborar. Perfecto, doctor. Nuevamente muy agradecida por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.